Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a McKinney para Colorvisión. Como ustedes comprenderán, en la entrega de este sábado es inevitable hablar del triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del pasado martes. En pocas ocasiones como esta, uno ha lamentado tanto haber tenido la razón cuando advertía a los demócratas: tened cuidado, el odio mueve más que la razón y mucho más que el corazón. Y así ocurrió. El señor Trump logró sintonizar con los derrotados del triunfo de la globalización, los tratados de libre comercio y los avances de las políticas públicas a favor de las minorías. Hablo de una parte del electorado americano que en circunstancias normales jamás hubiese votado a un irrespetuoso señor xenófobo y racista confeso, el mismo que en medio de un debate amenazó con enviar a la cárcel a su adversaria y le insinuó a los defensores de armas que la mataran. Pero nada de esto importó, porque no hay mejor sordo que quien no quiere oír, y sobre todo porque el odio mueve más que la razón y mucho más que el corazón. ¿Cuáles son las circunstancias normales esas a las que me refiero? Pues las que surgen a partir del hecho de que todos los avances sociales que en sentido general ha experimentado la sociedad de los Estados Unidos en los 8 años de gobierno de Barack Obama han tenido como víctima particular a ese hombre blanco de poca instrucción académica, empobrecido muchas veces, insatisfecho y nostálgico del mundo americano, donde por décadas él fue único dueño y señor, y allá lejos los negros, latinos, minorías. Hablo de un segmento poblacional que ha ido perdiendo sus trabajos, visto quebrar sus pequeños y medianos negocios, y en esa línea ofrezco estas cifras del Financial Times. Ellas nos dicen que los ingresos medios de esos grupos aún no han recuperado el nivel que tenían antes de la crisis del 2008 y en la actualidad están un 2,4% debajo de los ingresos que tenían en 1999. Ese segmento de la población, que fue el voto duro y militante de Trump, gana en promedio en la actualidad menos que en los años 70. A esa realidad respondió Trump con un mensaje que ofrecía a esos grupos lo que ellos necesitaban: un culpable, la inmigración ilegal y los tratados de libre comercio. Y así, en la misma lógica, culpables son todos los musulmanes, porque son musulmanes quienes han hecho la guerra a Estados Unidos. Como culpables son los negros y los latinos, los hispanos pobres, porque ellos son beneficiarios de las políticas sociales que no llegan hasta la mayoría blanca. Y si faltaba poco, culpables los homosexuales, que según los fanáticos de Trump están pervirtiendo América, o como dijo uno de ellos, en algo que parece un chiste de mal gusto, pero fue expresado con total convencimiento. Miren, ya nos pusieron a un negro en la Casa Blanca. Ahora quieren ponernos a una mujer. El próximo será un homosexual con su pareja. Pues miren, he ahí la esencia del discurso que astutamente Trump remató con un grito final de guerra: hagamos América grande de nuevo. Si añadimos a esto la sordera de la dirección del Partido Demócrata, incapaz de admitir el sentimiento antipolítico y antisistema que recorre el mundo, en donde, por ejemplo, la ultraderechista Marine Le Pen es la favorita para las elecciones francesas, y el movimiento Unidos Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, lidera la oposición española, oigan esto, por encima del PSOE, entonces entenderemos un poco mejor lo ocurrido. La élite del Partido Demócrata fue incapaz de leer estas realidades y cerró las puertas al liberal y carismático Bernie Sanders, dueño de un discurso que, sin ser antisistema, representa lo más avanzado de los demócratas. En cambio,
apostó en cambio a la más genuina representante del sistema político tradicional, el establishment estadounidense, la inteligente, hábil, pero desgastada y opaca señora Hillary Clinton. Uno no saluda, pero sí reconoce el triunfo de la civilización del espectáculo, también en la sociedad de Estados Unidos. El mundo venía de la teledemocracia, pasó a la ciberdemocracia de las redes sociales y ahora ha llegado a la politainment, a la democracia del espectáculo y el triunfo de lo insustancial y las formas sobre el fondo. Por todo lo anterior es que precisamente hemos pospuesto la entrevista que teníamos pautada para esta semana y hemos decidido presentar en diferido a ustedes parte de una extensa conversación con el psicólogo y especialista en neurociencia, el doctor César Castellanos, en la que buscamos respuestas a los cambios que vienen ocurriendo en la sociedad occidental, en lo político, en lo económico y sobre todo en lo existencial, en nuestros valores y modelo de vida. Ojalá que la disfruten. Están invitados, nos vamos a una breve pausa. Esto es McKinney para Color Visión. Ya regresamos. El planeta jamás tuvo tantos avances científicos, pero jamás tuvo tanto desconocimiento simultáneamente de la realidad. ¿Qué está pasando en el mundo actual donde hay tantos avances tecnológicos, materiales y al mismo tiempo se percibe tanta infelicidad, insatisfacción del ser humano? Sí, yo me comprometo a que salgamos más enredados de lo que entramos, ¿no? No. Creo que pudiera aportar algunas dudas más que aclarar estas cosas, porque es una madeja bastante complicada. Pero estoy muy de acuerdo, el mundo, el planeta, jamás tuvo tantos avances científicos, pero jamás tuvo tanto desconocimiento simultáneamente de la realidad. Probablemente desde el siglo XVII, XVIII, la humanidad apostó a la búsqueda de la verdad y la disipación de las incógnitas como forma de iluminar el conocimiento. Y nos hemos pasado 3 siglos en eso. Creo que han sido 3 siglos que nos han permitido saber muchas cosas. Pero pronto nos hemos empezado a dar cuenta con la entrada del siglo XXI que cada vez sabemos más cosas sobre menos cosas. Entonces cada vez hemos fragmentado tanto la realidad en pedacitos que nos hemos dado cuenta que cuando usted es un ultra especialista y entonces usted sabe a lo mejor cómo poner el azul de esta mesa, pero no sabe nada de este blanco, sino que usted se remite al pedacito que usted sabe de la realidad, realmente no sabe de nada, porque nos hemos dado cuenta poco a poco que la realidad es mucho más que conocer el pedacito que está delante de mi nariz. Y el ser humano, muy particularmente, y con esto concluyo esta idea, el ser humano muy particularmente es un ser que tiene que ser entendido globalmente y no podemos entender el dedo gordo del pie aparte de la nariz. Precisamente, ¿hasta qué punto tiene que ver con esto la pérdida del interés en lo humano, en la filosofía, incluso en las ciencias sociales? Las facultades de ciencias sociales se han vaciado en los últimos años. Entonces, de repente hay un pragmatismo. O sea, yo solo estudio o hago lo que genera beneficio rédito directo. Inmediato. Y hay un ensayo maravilloso de alguien que ahora no me acuerdo, que es la utilidad de lo inútil, que tiene que ver con la filosofía, el conocimiento del ser humano. ¿Hasta qué punto esta locura del homo economicus, el que va a por lo suyo en términos materiales, ha ido perdiendo lo esencial, que es ese sentido de la vida? ¿Por qué hemos llegado? Yo creo que hay una lectura necesaria que hacer.
desde fuera del bosque, ¿no? Porque estamos metidos en los árboles. Yo creo que hay que tratar de abstraerse un poco para entender el devenir histórico. Y esto que planteas del el homos económicos, yo creo que es un paradigma de mediados del siglo XX para acá. Hay que trabajar duro, ahorrar, tener un buen empleo para ascender en ese empleo, una buena empresa. Esa posmodernidad centrada en la racionalidad, sí, y en lo individual, sí, lo individual sobre correcto, lo social por siempre. Sí. Eso y la creación de una base material para ganar seguridad. Ese es un paradigma de ese homo económicos. Pero yo creo que si miramos suficientemente desde arriba del panorama, vamos a ir viendo el surgimiento de este homo electronicus o el homo virtualis, que ha cambiado el paradigma de la vida. Y poco a poco podemos ver en las generaciones que hoy día tienen 20 a 30 años de edad, un desapego absoluto, un desinterés, por ejemplo, por estar en un empleo que le proponga un futuro de 20 años allí, jubilarse. Eso no forma parte del plan de vida. Desde la lectura del Homo economicus, eso es una crisis, eso es pérdida de los valores, pero no necesariamente. Es que estábamos renovando toda una serie de paradigmas y hoy día ya poseer para muchos de estos jóvenes no es una prioridad. Por eso, en lugar de comprarse un carro, crean Uber. Por eso, en lugar de tener una colección de CDs, tienen Spotify. Por eso, en lugar de tener la casa llena de cajones con álbumes de fotos, tienen Facebook. Porque es una nueva concepción de lo colectivo. Ya no es lo colectivo desde el interés marxista, probablemente, como respuesta al individualismo materialista, sino que es lo colectivo como la única opción de sobrevivir y el desapego a los proyectos de largo plazo. Lo que pasa es que tenemos 5.000 seguidores en Facebook, 110.000 en Twitter, pero no conocemos al vecino, que sí, hace un año que vive ahí al lado. Pero esa es una crisis para quienes tenemos más de 40 años, pero no es una crisis para las nuevas generaciones, porque la proximidad física no necesariamente define. ¿Y los efectos en la psicología, en la salud mental? Es un cambio. Este cambio, ¿cómo afecta estar tan cerca y a la vez tan lejos? Sí. Los efectos en la psicología. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante no caer en la patologización a priori. Porque todavía vamos a esperar tiempo para ver cómo esto evoluciona más. Sin embargo, no hay duda de que estamos en la época donde tenemos la mayor cantidad de información, pero la mayor cantidad de desconocimiento a la vez, ¿no? Es decir, el problema antes era para una persona de escasos recursos, era poder estar en la biblioteca 6 horas para poder leer los libros que no podía comprar. Bueno, yo le decía a los sociólogos que estudiaron conmigo en la UAS que en verdad nosotros éramos licenciados en fotocopia. Así es. Porque uno estudiaba con los libros que un profesor que acababa de hacer un posgrado en España trajo un libro y a eso se le sacaban fotocopias. Entonces, para el lunes vamos a discutir de la página 110 a la 190. Que a su vez representaba un cambio de paradigma frente al documento mimeografiado. Exacto. Porque ya la fotocopia ya era un paso hacia adelante. Hacia el futuro. Claro. Y eso a su vez dio paso entonces a la virtualización de los documentos. Pero ahora el problema es otro, y pido tu reflexión, porque no teníamos información o muy poca. Ahora el problema es que entro a Wikipedia y pongo crisis existencial, el 1,5 millones de artículos que me salió en 0.32 segundos. Así es. ¿Cuál voy yo a leer? Y hoy hablamos de la infoxicación, o sea, es la intoxicación de mucha información, mucha de ella inservible, mucha de ella inservible. Pero eso significa que hoy día el problema no es tener información, hoy día el problema es
qué hacer con esa información. ¿Y cómo elegirla? Sí, y qué hacer con ella, aunque sea mala, pero qué hago con ella. Y las destrezas del pensamiento han tenido que ir variando. Ya no se trata de buscar información. Cuando alguien me pregunta, ¿dónde consigo yo información sobre tal cosa? Yo sé que tiene más de 40 años. César Castellanos, otro elemento en esta conversación, el tema de la inseguridad, la sociedad del miedo que somos, la incertidumbre que está en todo. Y tocaste ahorita el tema de que nuestra generación era estudiar una licenciatura en algo, entrabas a una empresa y a los 25 años y 66 años de edad o 67 te daban un diploma y te pensionaban. Esa era la aspiración mayor. Esa es la ruta. Todo este cambio, esta incertidumbre mezclada con esta nueva sociedad del miedo, que lamentable e increíblemente decía, se ha convertido la sociedad dominicana también en eso. Sí, inesperadamente, sí. Como éramos antes. Yo diría que sin duda una cosa es la triste pero pareciera irremediable ruta de la descomposición social de la mayoría de las sociedades, y pareciera que el desarrollo económico no es posible sin que traiga consigo el lastre de la desvalorización de algunas cosas. Pero una cosa es esa y otra cosa es la construcción de la sociedad del miedo. Y yo creo que la sociedad del miedo solo se construye en sociedades socialmente poco cohesionadas, ¿no? El miedo es una manera de responder disfuncionalmente ante amenazas. Las sociedades que son más cohesionadas, más movilizadas, más conscientes de que son un cardumen y una manada, y no son sujetos sueltos y aislados. Cuando una sociedad es un cardumen frente al peligro creciente que trae la delincuencia, se compacta y responde como colectivo y busca soluciones colectivas, y en lugar de entrar en pánico, entra en franca reflexión, debate y resolución. Entonces, la sociedad del miedo es la consecuencia de que se ha desgarrado el hilo social, el tejido social, producto de otra circunstancia que es la que es realmente grave, que es la desmovilización social, que es la individualización como respuesta. No existe absolutamente ninguna experiencia exitosa en la biosfera, en la naturaleza. No hay una experiencia que se pueda mostrar como exitosa donde las soluciones individuales sean la respuesta. Es decir, las especies que no han logrado generar respuestas colectivas y colectivismo como forma de convivir, sí, y cooperativismo en lugar de competencia, sí, son especies que se han extinguido. Pero eso es grave lo que tú estás diciendo para la sociedad dominicana, porque uno de los graves problemas de la sociedad dominicana, amén de nuestro nivel de pobreza y la gran desigualdad, tiene que ver no solamente perdón, con estos aspectos, sino con algo que es sumamente, que llama poderosamente la atención, y es la dificultad que tiene el ser humano, la sociedad, la familia, para recibir lo colectivo. Entonces, sí, la misma sociedad te va llevando a lo individual. Yo siempre digo que para percibir como colectivo. Pero que cada familia aquí es la CDE, claro, cada familia es el Ministerio de Salud Pública, es el Ministerio, o sea, hay una individualización de todo, lo que entonces agravaría. Es el feudo. En el caso dominicano agravaría la situación. Sí, es una involución hacia el feudo. Es decir, nosotros tenemos, cada casa es un feudo, con su propia energía eléctrica, su propio sistema de agua, su propio sistema de seguridad, su propio sistema, es decir, su propio sistema de transporte. Es decir, cuando vemos que nuestras escuelas tienen como un valor y como una práctica que exhiben con orgullo, premiar al mejor estudiante, eso significa
que están haciendo inmensamente feliz a uno e inmensamente infelices a 39 en cada curso. Esta forma de pensar piramidalmente, donde vamos a canibalizarnos unos a otros a ver quién llega a la punta de la pirámide, y la venta del éxito como que si fuera el necesario fracaso de los de al lado para tú poder ser exitoso, porque el éxito se te vende como la cumbre, Un poco se te vende como la pirámide. Los cuadros de honor, que mi hijo está en el cuadro, de honor. Eso significa que el resto son unos ñames, ¿no? Entonces, esa manera de entender, digamos, la vida en común y la vida en sociedad, donde yo tengo que luchar por ser mejor que tú y ser el mejor, no lo mejor que yo pueda hacer, sino el mejor, que los demás sepan que yo soy mejor que tú. Esa manera de conceptualizar y construir la vida en sociedad nos lleva a un solo camino, que es ir canibalizándonos unos a otros para poder, por supuesto, ser mejor. Esa carrera tiene un final predecible y cada día lo vemos. Y entonces, claro, va a generar una serie de prácticas, porque esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo, genera prácticas. Y entre las prácticas está, bueno, yo voy a agenciarme lo más que yo pueda yo, ¿no? Sálvese quien pueda, porque como quiera, aquí cada quien está por lo suyo y cada quien está por sí mismo. Esa manera, esa forma de entender la vida es generadora de inmensas depresiones, de inmensas ansiedades, de inmensas infelicidades. Por supuesto, puede generar muchas felicidades, pero a uno. Claro. A uno. Los suizos llegaron a modificar el himno nacional porque en una parte de su himno mencionaba a Dios. Y ellos consideraron que eso era injusto para quienes no creían en Dios. Esta nueva realidad que se nos presenta y que tan rápidamente va cambiando, debe generar algún tipo, o no necesariamente, que ya me dirá usted, que es el que sabe de estas cosas, pero algún tipo de patología, aumenta la posibilidad de crisis depresivas. ¿Cómo recibe el ser humano estos cambios, esta rapidez en esos cambios? Sí, primero esa rapidez, yo creo que es importante señalarla. Entre 1950 y 1980 pasaron 30 años y lo que se supo del mundo, de la vida y de todo lo existente en lo material fue mucho más en esos 30 años que en los últimos 300. Y lo que se supo en los 20 siguientes, del 80 al 2000, fue mucho más que los 50 anteriores. Pero lo que sabemos del 2010 al 2016 es mucho más que lo que toda la humanidad había sabido anteriormente. De modo que lo que va a pasar en los próximos 3 años es totalmente impredecible. No sabemos. Entonces eso genera mucha angustia. Ajá, pero ¿cómo afecta la salud mental del ser humano esta orfandad, fracaso de Dios, porque tenemos que tocar la religión, o de las ideologías, ni Marx, ni Dios, todo esto, ¿cómo se expresa? No son fracasos, pero fueron necesarios para llegar a donde estamos. Si no hubiesen estado, estuviéramos todavía donde estábamos cuando los buscamos a ellos. O sea, que estamos un peldaño más arriba, pero ya necesitamos cambiarnos la ropa. Lo que pasa es que ya los shorts no nos sirven. Sí, pero fíjate que la salida que presentaba el marxismo y que se llevó a la práctica con el poder soviético, el fracaso está ahí más que evidente, o el fracaso de la religión, que tiene todavía una gran utilidad social, es muy comunitaria la religión, un instrumento de socialización fundamental. Sin embargo, todo esto ha ido cambiando. Sí, yo diría que han fracasado los ensayos de convertirlo en práctica. No necesariamente ha fracasado el modelo conceptual. Han fracasado los intentos de ponerlo en práctica, pero también han fracasado sus opositores. Es decir, tampoco tenemos el liberalismo de Friedman en práctica, ¿no? Ni tenemos el capitalismo de Keynes en práctica. O sea,
Tenemos simplemente las prácticas que tenemos que se han ido ensayando, pero los modelos como tal, ninguno de los dos ha logrado. Te explico, Ahora, por ejemplo, los franceses, que son muy laicos, seculares, entonces, bueno, la religión vamos a apartarla del Estado y vamos a lo racional, los la suizos. ilustración, o los suizos. Sin embargo, eso ha demostrado, y Francia es un muy buen ejemplo, de que tampoco por ahí ha funcionado. Y eso ha creado incluso unas carencias que la religión sí suplía. Entonces, ni contigo ni sin ti. Sí. Los suizos llegaron a modificar el himno nacional porque en una parte de su himno mencionaba a Dios. Y ellos consideraron que eso era injusto para quienes no creían en Dios. Y que el Estado se debe a todos y a todas. Entonces modificaron la letra del himno nacional hace 5 años, 6 años. Entonces, digamos, los paradigmas van cambiando. Ahora, los seres humanos en general se orientan hacia 3 grandes ejes. Algunos seres humanos se orientan hacia el poder. Otros seres humanos están mucho más gobernados por el deber. Y otro grupo de seres humanos están mucho más orientados por el placer. Y en ese triángulo se tejen distintos énfasis. Las personas que están muy orientadas hacia el poder, cuando se enfrentan a transiciones como estas que estamos viviendo desde el punto de vista histórico, se sienten, por supuesto, entonces desconcertados. Las personas que se orientan hacia el poder bajo situaciones de desconcierto se tornan invadidas por el miedo. Y cuando las personas se tornan invadidas por el miedo, tienden a ser violentas o tienden a ser depresivas. Entonces ahí tenemos un grupito, digamos, que podemos empezar a entender. Mucho de la crisis existencial en términos de depresiones y en términos de personas que sienten que sus fantasmas les están, ¿verdad? Ajá. Son personas que están extremadamente orientadas al poder y no encuentran en este nuevo contexto cómo se articula eso. Y entonces es necesario reaprender eso, porque el poder decimonónico que aprendimos de los emperadores y el poder de los dictadores ya no es posible, porque si me dejas un hilito de Wi-Fi, tú me puedes trancar en la mazmorra que tú quieras y estoy en el planeta. Entonces, nada le quita más poder a un adolescente que el Internet. Le quitaste el Internet y le puedes dejar todo. No le prohíbas que salga, no le prohíbas que vaya a la discoteca, no le prohíbas nada. Quítale el Internet y estará preso. El mayor castigo a un adolescente que está faltando. Quitarle el Internet. Hoy día tú puedes en una empresa cualquiera, quitar 5 minutos el Internet y todo el mundo se para. El Internet, no hay Internet, no hay Internet. Pero se supone que estaban trabajando en otra cosa. Pero estamos en la vida simultánea. Todo el mundo trabaja simultáneamente conectado a alguien y chateando con alguien. Bueno, por un lado. Por otro lado, tenemos un grupo de personas mucho más orientadas al placer. Y las personas orientadas al placer tienden a, cuando se ven en estas transiciones de desazón y que no logran entender el panorama, tienden a llenarse de vergüenzas. Y las vergüenzas paralizan. Y las personas llenas de vergüenzas o se ensimisman o se intentan demostrarle al contexto que no tienen vergüenza y entonces cometen excesos. Y entonces tenemos este grupo de personas cometiendo excesos para demostrarle a la humanidad que ellos no son lo que parecen ser. Ahí tenemos otro grupo que tiene una forma de expresar socialmente su desarticulización. Y un tercer grupo que es el grupo de personas orientadas hacia el deber ser. Las personas orientadas hacia el deber, cuando entran en estas crisis de desarticulización, que no se logran articular a los nuevos paradigmas, cuando no logran insertarse en las nuevas tendencias y se sienten desubicados, están muy orientados al deber, entonces se llenan de culpa. Entonces la culpa se convierte en el eje que les controla.
Y las personas controladas por la culpa son personas que viven hiriendo mucho a los otros. Son personas que viven hiriendo a los otros o hiriéndose a sí mismos. Y me imagino que con la depresión muy cerca siempre, ¿no? Y siempre ahí de hermana, como decía Beltrán, o la soledad, ¿no? Entonces, en ese momento, la soledad y la culpa, ¿no? Sobre todo cuando es ahora exacerbada por ese estilo judeocristiano de que mientras más culpable, más expías dolor, ¿no? Y que sufrir es parte de crecer, y toda esta visión de la vida a través de las laceraciones y los latigazos hacia el Gólgota. Esta forma de vivir también genera tremendos desazones y nos va psicosocialmente construyendo seres humanos que les da mucha dificultad articularse en un proyecto colectivo. Ante todo lo conversado, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, César Castellanos, como ciudadano, como esposo, como padres, ante esta nueva realidad y cambiante realidad? ¿Qué podemos hacer por la salud mental de nuestra gente y de nosotros mismos? Sí, como decíamos al inicio, esa es la parte donde quizás podamos aportar más dudas que soluciones, pero creo que es claro que estamos en... Ya que tú insististe en la invitación. Pero yo creo que es claro que estamos ante lo que llamamos los problemas de segundo orden. O sea, ya no podemos explicar ni solucionar las problemáticas que estamos viviendo con las soluciones que conocíamos. Como bien dijiste en la introducción del programa, ya nos estábamos aprendiendo las respuestas, pero nos cambiaron las preguntas. Entonces, ahora los problemas de segundo orden no pueden ser abordados de forma tan simplista como lo hacíamos antes. Aquellas famosas títulos de tesis que comenzaban con causas y consecuencias de tal cosa. Eso ya no responde a la realidad, porque la realidad no tiene ni causas ni consecuencias. Es ambas cosas a la vez. Es ambas cosas a la vez. Y si las tratas de disgregar, dejan de ser lo que son. Entonces, las problemáticas alrededor, por ejemplo, del género, de la paternidad, de la crianza, de la forma como se construyen las relaciones de pareja, etc., son realidades que remiten a buscar soluciones que todavía no hemos diseñado. Que necesitamos entender primero que los problemas han cambiado, porque ya los problemas no son que si el hombre es más fuerte que la mujer o que si la mujer tiene derechos. O sea, esos problemas ya se solucionaron. O sea, sabemos que todo el mundo tiene los mismos derechos, hay una Carta de Derechos Humanos. Es decir, para eso hubo respuesta en el siglo XX. El problema del siglo XXI, que estamos todavía en puertas, es cómo vamos a convivir con las nuevas situaciones que nos presenta la humanidad. ¿Cómo vamos a convivir en una nueva humanidad donde el problema ahora no es qué tan cerca está el vecino, sino qué tan ancha es la banda de mi internet para poder tener más amigos? Tú me estás diciendo que ahora como nunca el padre, que ya no es el gran oráculo, tiene que insistir en esos valores de solidaridad, de estar más cerca de sus hijos, de mejorar dentro de todo lo posible la comunicación. Sembrar las columnas que van a sostener a este joven. El criar un hijo hoy día tiene mucho más que ver con crear una zapata fuerte, más que otra cosa, porque el resto se lo va a dar el entorno. La información se la va a dar el entorno, el padre da la formación. Lo que pasa es que esto, la misma sociedad lo ha afectado mucho, sí, porque el papá se va a las 7, es imposible que vaya a almorzar al mediodía, llega a las 7 de la noche, 8 o 9, y cuando viene a ver no hay esa comunicación. Aquí hay sectores, matrimonios de clase media, que han buscado la manera de que aquí hay que hacer 1 o 2 comidas juntos como familia, por lo menos una a la hora que sea, desayuno, comida, cena, pero la sociedad, la realidad socioeconómica no le permite a un clase media baja
hacer eso. Diría, Difícil la cosa. Diría que lo importante es que cada sistema familiar encuentre esos espacios, sea alrededor del almuerzo u otro, Sí. porque hay familias donde no se come cuando diga el reloj, se come cuando hay hambre o se come cuando se puede. Entonces, lo importante es que encuentren en el marco de sus propias dinámicas esos espacios. Las redes no son buenas. Por ejemplo, tú con tu familia, Son tener buenísimas. en WhatsApp el grupo de las Paolas. Entonces tú buenísimas. puedes ahí... Las redes son buenísimas. Porque no, perdona, perdóname, espérate. Y la nueva familia en esta sociedad de divorciados. Sí. ¿Cómo hacer cuando ya papá no está en el día a día, vive con la mamá o la niña vive con el papá? O sea, Sí. ¿cómo se puede sobrellevar esto en esta época con estas redes? Sí. Ese es un camino. Las redes sociales son buenísimas, son instrumentos. Y los instrumentos tú los usas para bien o para mal. En la época nuestra, la gran amenaza era el teléfono. Y entonces, muchachos, suelta ese teléfono. Entonces las compañías de teléfono ofertaban unos planes para el adolescente, que era un teléfono aparte para que el adolescente, entonces no dejara ocupada la línea para la casa. ¿Cuánto hablaba un Ajá. adolescente enamorado? Mira. Entonces era la amenaza. Y antes de eso era el televisor. Entonces la crisis era que la televisión va a acabar. Todos esos son instrumentos. Y todos vienen que supuestamente a acabar con la familia. acabar con la y familia. nunca la terminan no, de acabar. Pues, entonces el internet es la amenaza de hoy día y las redes sociales. Pero eso simplemente encuentran espacios donde están las brechas hechas. ¿Ya? No vienen a abrir nada, ni a irrumpir en nada. Vienen a meterse donde hay grietas. ¿No? Y donde consigue grietas, entra y llena ese espacio. Además dicen, bueno, pero es que es muy penoso ver una pareja en un restaurante frente a frente y los dos chateando. Sí, muy penoso. Pero esa misma pareja la veíamos hace 20 años sentada en la misma mesa viendo para el techo los dos. Lo que pasa es que encontraron el celular. Había una brecha y por ahí se metió algo. Eso no interrumpió su comunicación, simplemente la evidenció, la puso visible. O sea, si se tenía una buena comunicación, ahora se tiene por WhatsApp, se tiene una buena comunicación. Las herramientas son herramientas, ¿no? Y las redes sociales son herramientas. Y pueden servir, y pueden usarse muy bien para fortalecer los vínculos familiares, que ya son fuertes, pero pueden ser destructores de vínculos familiares que no existían. No hay tiempo para más. Un feliz fin de semana y si es en familia, mucho mejor, mucho mejor. Buenas noches.